Hola, queridos amigos. ¿Qué pasaría si una madre que ha desaparecido durante tantos años de repente regresara, se parara justo frente a tu puerta y te llamara hija? Sería un milagro o el comienzo de una tragedia aún más dolorosa. Tuna, una mujer que ha tenido que superar por sí sola los años de abandono, construyendo poco a poco un pequeño hogar junto a Alex, y Henry pensó que por fin había encontrado la felicidad. Pero justo en el momento más tranquilo, el pasado regresó, no tocando la puerta, sino rompiéndola por completo. Aparece una mujer desconocida, una confesión impactante, una verdad enterrada, que empieza a salir a la luz. Y entonces, entre lágrimas y desesperación, Tuna gritó, echando de su casa a la misma persona que la llamaba hija. Pero, ¿realmente termina todo ahí? ¿O detrás de esa mujer se esconde un secreto aún más oscuro esperando ser revelado? ¿Podrá Tuna perdonar o el pasado volverá a arrebatarle todo lo que tiene ahora? ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Tuna? Si fueran ustedes, ¿abrirían su corazón o lo cerrarían para siempre? No olviden dejar su opinión en los comentarios, dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos giros impactantes de esta historia. Aquella mañana comenzó exactamente igual que esos raros días de paz que Tuna siempre intentaba conservar. La luz del sol se extendía por el patio frente a la casa, tiñendo de dorado cada parche de hierba, cada tabla de la cerca recién levantada. El aire era tan limpio, tan ligero, que bastaba con respirar hondo para sentir cómo el corazón se calmaba. Henry daba pequeños pasos tambaleantes sobre la tierra. Sus piernitas cortas temblaban, pero sus ojos brillaban llenos de emoción. Levantaba las manos hacia adelante, balbuceando como si se animara a sí mismo. Tuna estaba a poca distancia. En una mano sostenía una pequeña cesta con comida para las gallinas. La otra la mantenía lista, extendiéndose de vez en cuando, preparada para sujetar a Henry si caía. Su mirada no se apartaba de él ni un segundo. En esos ojos no solo había amor, sino también preocupación, miedo, cosas que solo quienes han perdido algo entienden de verdad. Alex estaba cerca de la puerta. Inclinado, ajustaba una bisagra que se había desalineado un poco. El sudor le perlaba la frente, pero una leve sonrisa aparecía en sus labios al escuchar la risa de Henry. Una familia, un momento completo. Pero entonces, un sonido muy leve llegó desde lejos, el ruido de unas ruedas. Nadie dijo nada, pero tanto Tuna como Alex se detuvieron al mismo tiempo. El aire pareció quedarse suspendido por un instante. Alex levantó la cabeza primero. Su mirada se dirigió de inmediato hacia el camino de tierra que llevaba a la granja. Un coche desconocido. Se detuvo. No avanzó, no se fue. Simplemente se quedó allí, como esperando. Tuna también se giró. Una sensación difícil de describir se deslizó en su interior. No sabía qué era, pero bastó para hacer que su corazón latiera más rápido. La puerta del coche se abrió. Una mujer bajó. Se quedó inmóvil unos segundos. No se acercó de inmediato. Solo se quedó ahí, mirando. Su mirada recorrió la casa, la cerca, el patio, y finalmente se detuvo en Henry. Esa mirada no era la de una extraña. Era demasiado profunda, demasiado dolorosa y demasiado familiar, de una manera que Tuna no podía explicar. Alex se enderezó. Dejó el destornillador a un lado y avanzó lentamente, colocándose de forma instintiva un poco delante, como protegiendo. Tuna también caminó hacia adelante. Atrajo a Henry hacia sí, abrazándolo como un reflejo natural. La mujer empezó a acercarse, cada paso muy lento, como si cada uno de ellos tuviera que atravesar algo dentro de ella. El viento sopló, los árboles susurraron. La puerta de madera dejó escapar un leve chirrido, un sonido pequeño, pero en ese momento extrañamente claro. La distancia entre ellos se fue acortando. 3 metros, 2 metros, 1 metro. La mujer se detuvo. Miró directamente a Tuna. No dijo nada de inmediato.
Solo miró. Sus ojos se enrojecieron como si hubiera contenido demasiado durante mucho tiempo. Henry, sin entender nada, giró la cabeza hacia la extraña. Parpadeó e inclinó ligeramente la cabeza, curioso. La mujer se inclinó un poco. Extendió las manos hacia adelante. Le temblaban suavemente. Podría... Su voz era tan baja que casi se perdía en el viento. Dejarme cargar al niño un momento. El aire se congeló al instante. Tuna abrazó a Henry con más fuerza. Dio un paso atrás. Su mirada cambió por completo. ¿Quién es usted? Su voz se volvió fría, sin dudar ni un segundo. Alex se colocó medio paso al frente con la mirada endurecida. No dijo nada, pero era evidente no iba a permitir que nada se acercara a ellas dos. La mujer no respondió de inmediato. Sus labios temblaron. Sus ojos seguían fijos en Tuna, como si intentara memorizar cada rasgo. Y entonces respiró hondo, muy hondo. Mamá. Su voz se quebró. Soy tu madre. Un silencio mortal. El viento se detuvo. Las gallinas dejaron de hacer ruido. Incluso Henry se quedó en silencio. Soy la abuela del niño. Apenas terminó la frase, Tuna pareció retroceder como si alguien la hubiera empujado hacia atrás. Negó con la cabeza. ¡No! Un susurro débil. Y de repente, ¡no! Su voz estalló. Fuerte, cortante, como un reflejo de defensa. Usted no tiene derecho a decir eso. Los recuerdos enterrados se desgarraron en un instante. Las noches largas sola en la fría habitación del orfanato. Las veces que veía a otros llamar mamá. Las preguntas sin respuesta. Todo se acumuló y explotó. Usted no es mi madre, gritó casi sin control. Henry se asustó. Rompió a llorar. Un llanto pequeño pero punzante. La mujer se quedó inmóvil. Sus manos seguían extendidas, pero ya no se atrevía a acercarse. No se defendió, no se justificó, solo se quedó allí, como alguien esperando su sentencia. Pasó un largo momento. Entonces habló. Mamá, no te abandonó. Tuna soltó una risa torcida, tan dolorosa que ya no parecía risa. No me abandonó, repitió apretando cada palabra. Entonces, ¿qué fueron todos esos años? ¿Sabe cómo viví todo ese tiempo? El aire se volvió pesado. Alex apretó ligeramente la mano, pero siguió en silencio. Sabía esto era asunto de Tuna. La mujer cerró los ojos. Una lágrima cayó. Me obligaron, dijo en voz baja ahogada. Alguien no me dejó volver. Tuna se quedó quieta. No porque creyera, sino porque esas palabras no sonaban como las excusas que había imaginado. ¿Y si aquel día no me hubiera ido? La mujer abrió los ojos, miró directamente a Tuna. Tú no habrías sobrevivido hasta hoy. Esa frase no fue fuerte, pero pesó mucho. El viento sopló de pronto con más fuerza. La puerta detrás de Alex crujió con un sonido largo. Nadie dijo nada. La mujer temblando sacó algo pequeño de su bolsillo. Una pulsera. Vieja. Gastada. Pero Tuna se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en ese objeto. Su mano tembló ligeramente. Dio un paso hacia adelante. Y se detuvo. Su voz se volvió más baja. La llevabas desde pequeña, dijo la mujer. La compré yo, antes de que... No terminó la frase, pero fue suficiente. Un silencio se alargó. Henry seguía sollozando suavemente en brazos de Tuna. Ella bajó la mirada hacia su hijo, y luego volvió a mirar a la mujer frente a ella. Sus ojos ya no eran tan fríos como antes, sino confundidos, dolidos y tambaleantes. La mujer miró a Henry una vez más. Sus manos volvieron a temblar. Dame una oportunidad. Solo necesito poder estar cerca de ti. Y de mi nieto. Tuna se quedó inmóvil. No habló, no asintió. No negó, solo permaneció allí, entre dos mundos. Uno el pasado lleno de heridas. El otro una verdad que apenas comenzaba a revelarse. Alex habló en voz baja. La decisión
es tuya. Su voz era grave, suave, pero firme como un apoyo inquebrantable. Tuna abrazó con más fuerza a Henry. Sus labios temblaron, como si estuviera a punto de decir algo. Pero entonces, fuera de la puerta, una silueta se deslizó, oculta entre las sombras de los árboles. Se detuvo, observando, con una mirada fría. Nadie en el patio lo notó, solo el viento y una voz muy baja. Por fin te encontré. En ese instante todo pareció romperse. Tuna se quedó inmóvil en medio del patio con Henry aún en sus brazos, pero su mirada ya no distinguía nada con claridad. Las palabras que acababa de escuchar, los recuerdos que habían sido desgarrados, todo giraba en su cabeza como una tormenta. La mujer la que acababa de llamar la hija seguía allí, con la mirada suplicante, las manos temblorosas. Tuna, mamá, no me llame así. La voz de Tuna estalló, fuerte, cortante. J. Dio un paso atrás, abrazando a Henry con más fuerza, como si con solo aflojar un poco, todo pudiera ser arrebatado otra vez. Váyase. Su voz bajó, pero temblaba, mucho. La mujer se quedó paralizada. Déjame, váyase. Esta vez Tuna gritó. El sonido resonó por todo el patio. Hasta las gallinas se asustaron y se dispersaron. Henry rompió a llorar con fuerza. Su llanto mezclado con la respiración agitada de Tuna creó un sonido caótico asfixiante. Usted no tiene derecho a volver aquí. Después de todo. Las lágrimas empezaron a caer. Ya no pudo contenerse. ¿Sabe cómo viví todos estos años? Su voz se quebró. ¿Sabe cuánto tiempo la esperé? Ahora regresa. Dice unas palabras. Y ya está. La mujer retrocedió. Un paso. Y luego otro más. Como si cada palabra de Tuna fuera una cuchillada. Tuna, yo solo quería... Salga de mi casa. Esa frase fue el punto final. El espacio quedó en silencio. El viento seguía soplando, pero ya nadie lo escuchaba. La mujer permaneció allí unos segundos. Sus labios temblaban, como si quisiera decir algo. Pero al final, no pudo. Miró a Tuna por última vez, con una mirada llena de dolor. Luego se dio la vuelta y se fue. Despacio, pesadamente. Cada paso parecía arrastrar todo el pasado detrás de ella. La puerta se abrió suavemente y luego se cerró. Clac. Un sonido pequeño, pero como si cortara algo para siempre. Tuna seguía allí, sin moverse, sin hablar, solo de pie. Henry lloraba en sus brazos, pero ella ya no tenía fuerzas para consolarlo. Sus manos empezaron a temblar y de repente se desplomó. Se dejó caer al suelo, abrazó a Henry con fuerza y rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas como antes. Era un llanto fuerte, desgarrador, doloroso hasta el límite, como una niña, como si todos esos años que había reprimido, por fin estallaran. ¿Por qué su voz se quebró? ¿Por qué vuelve ahora? ¿Por qué justo en este momento? Henry seguía llorando, pero poco a poco se dejó llevar por la respiración agitada de su madre. Se aferró a su cuello como si pudiera sentir su dolor. Alex estaba a unos pasos de distancia. No se apresuró. No habló de inmediato. Solo observó. Su mirada se volvió más profunda. Luego avanzó. Despacio. Se sentó junto a Tuna. Colocó suavemente una mano sobre su hombro. Sin apretar, sin forzar, solo estando ahí. No tienes que ser fuerte ahora. Su voz era baja, cálida, como un lugar al que aferrarse. Tuna no respondió. Seguía llorando. Sus hombros temblaban. Alex extendió el brazo y los abrazó a ambos. No con fuerza, pero lo suficiente para protegerlos. Puedes enfadarte, puedes sentir dolor, puedes no perdonar. Habló con calma, cada palabra clara, pero ya no está sola. Esa frase fue como una cuerda que la sostuvo. En medio del caos, Tuna se aferró a la ropa de Alex.
como un reflejo, como alguien que está a punto de caer, y por fin encuentra algo que la sostiene. Yo no sé qué hacer. Su voz se volvió baja, débil, rota. Alex no respondió de inmediato. Solo acarició suavemente su espalda. Su mirada se dirigió hacia la puerta, por donde la mujer acababa de irse. Pero esta vez, no era una mirada de alerta, sino de reflexión, profunda y pesada. Luego dijo en voz baja: «No tienes que decidir ahora. Estoy aquí, siempre». Tuna cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero el llanto se fue apagando. Henry también sollozó suavemente y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. En el pequeño patio, el viento seguía soplando. La luz del sol aún estaba allí, pero todo ya no era como antes. Chân thử về tình yêu.